Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Hoy está con nosotros el presidente de la Central Bolivariana Socialista de los Trabajadores, Wills Rangel. Como siempre, bienvenido. Gracias, Eduardo. Buenas tardes. El primer punto de anteojito. El salario mínimo que ahora se ubica con el aumento definido por el presidente Nicolás Maduro de 15% en 4.889 bolívares con 11 céntimos. ¿Es suficiente? Realmente, no vamos a decir si es suficiente, pero realmente le va a aportar beneficios concretos a la clase trabajadora en razón de la inflación. ¿Cuál es su punto de vista? Bueno, mira, primero que nada, por supuesto, reiterar, pues 28 aumentos del salario mínimo han ocurrido hace 15 años, ¿no? Es importante eso. Este 15% es el complemento de los otros aumentos que se han hecho durante el año, que un acumulado es 68%. También incrementamos, el presidente ordenó incrementar a 0,75 en lo que es el ticket de alimentación, ¿no? Que es un complemento social, pues, al salario. Además de eso, por supuesto, el subsidio que tenemos a través de la alimentación, a través de PEDEVAL, Mercal y todos los organismos del Estado, ¿no? Por supuesto, nunca será suficiente un incremento salarial porque esta inflación galopante que existe, por supuesto, se va a combatir con otras acciones que debe tomar el Estado revolucionario, donde la clase obrera es fundamental. Es ahí donde nosotros decimos que debemos asumir realmente el tema, lo que dijo Jesús Martínez, el profesor Jesús Martínez explicó allí lo que debe ser el rol y lo que debe ser el protagonismo de la clase obrera en esta ley orgánica, nueva ley orgánica de los trabajadores y las trabajadoras, y que está en la Constitución de la República Bolivariana, que no es otra cosa que el proceso social del trabajo. En la medida que nosotros los trabajadores entendamos que asumiendo el control de la producción, incrementando la producción, haciendo efectivos cada día nuestros escenarios de trabajo y produciendo más, vamos a poder combatir la inflación y ahí sí podrá haber un salario justo, porque con la productividad bajaremos la inflación. Entonces, de manera tal que el Estado lo que hace aquí es proteger el salario social de los trabajadores, y por eso tiene subsidios complementarios a lo que es el incremento salarial, y incrementa la cesta el ticket de alimentación para ayudar, pues, a paliar la situación. Pero estamos claros en el Estado revolucionario que hay un plan de la derecha, y eso no es mentira, para de alguna forma ver cómo de una vez por todas dan al traste con la revolución bolivariana. Bueno, nosotros no es nada nuevo los incrementos salariales de salario mínimo, porque están en la Constitución. Entonces, pero lo que sí va a ser nuevo es el mensaje del profesor Martínez, donde los trabajadores y trabajadoras debemos internalizar, y que el 14 de este mes de noviembre vamos a tener el cierre del Congreso, donde vamos a explicar todas las cosas que los trabajadores y trabajadoras en las asambleas, en los debates, hemos desarrollado a través de la ley, y la transformación también de ese Ministerio del Trabajo para ponerlo al servicio de los trabajadores en el Ministerio del Trabajo. Entonces, la verdad tal que esto simplemente es un complemento del cual, bueno, el Estado nos tiene acostumbrado a proteger el salario social de nosotros los trabajadores, de todos los trabajadores. Ahora, Rangel, ¿cómo interpreta usted la declaración de Eduardo Garmendia, presidente de Conindustria, quien dice que, bueno, realmente por contratación colectiva, el promedio del salario mínimo de los trabajadores del sector industrial privado está por encima de los 4.889,11? Hay que reconocer algo en positivo ante la iniciativa del sector industrial, privado. ¿Cuál es la lectura? Bien bueno que el sector privado reconozca las convenciones colectivas, ¿no? Porque en el pasado decía que en este país no se discutían convenciones colectivas. Bueno, justamente los trabajadores estamos cubiertos por convenciones colectivas, estamos por encima del salario mínimo. Este salario mínimo es para un 40% aproximadamente de los trabajadores que tienen salario mínimo. Los demás trabajadores estamos cubiertos por estas convenciones que se vienen dando las discusiones. Y allí también se instaló, por cierto, la discusión marco para el sector público, con grandes planteamientos de parte de la dirigencia sindical hacia el beneficio social de los trabajadores, los 2,5 millones de trabajadores que están en el sector público. Entonces, de manera tal que este incremento, pero hubo algo que dijo el presidente muy importante, que este 15% va a influir hacia arriba en los demás escalafones de trabajadores, o sea,
que no va a ser solamente para el salario mínimo, también va a ayudar a los trabajadores que tienen de alguna manera convenciones colectivas o que tienen salarios profesionales, que les va a incrementar en un 15% su salario. ¿Ese básico. es un debería ser o es así? Así lo dijo el presidente textualmente, que eso va a influir pues de manera piramidal hacia arriba. Entonces, eso para nosotros como clase obrera pues es fundamental en la transición. Pero vuelvo y repito, lo trascendental es el proceso social del trabajo de la clase obrera. Hoy, por cierto, se va a firmar el contrato de gas, del gas no asociado que va a beneficiar a 8.000 trabajadores. Sí, efectivamente acabamos de firmar el contrato después de 3 meses de discusión del gas no asociado. Ese es un proyecto que está en el país desde el 2001, que lo firmó el gobierno con inversión privada. Empresas de Hipergas, está la empresa Rexol, está la empresa Cardón 4, Gas Guárico, son empresas y Petroquiriquiri. Acabamos de firmar un contrato colectivo con un 46% de incremento lineal, con un 180% aproximadamente de incremento en la alimentación y, por supuesto, con 52 días de salario, de bono vacacional a salario normal para los trabajadores y trabajadoras. Son 8.000 y tantos trabajadores que van a estar allí en 2 años de vigencia que tiene esta convención, gracias a la labor loable de nuestros compañeros federativos. Pues hoy acabamos de cerrar ese contrato y bueno, para beneplácito de los trabajadores y sus familias. ¿Cuál va a ser la variación en el cálculo o en la base de cálculo del ticket de alimentación? 0,75%. Ahora es lineal, todo el mundo debe estar ahí ubicado en ese escalafón de base a lo que es como el presidente lo anunció. Antes había la posibilidad de entre 0,5 y 50%, 0,50%, pero hoy es fijo el 0,75% y ese va a ser el incremento que va a tener todos los tickets de alimentación de los trabajadores y trabajadoras a nivel nacional, tanto público como privado. Rangel, una gran cantidad de economistas coinciden en la apreciación de un 2015 que promete mayores dificultades. Una institución de evaluación económica incluso lanza el pronóstico de que probablemente la inflación va a 3 dígitos. Para que ajustes como este que acaba de anunciar el presidente Maduro no se vuelvan sal y agua, ¿cuál es la reflexión ante las capacidades del sector público, el sector privado, la necesidad de generar empleos, del que el país sea productivo, de que dependa menos de la importación? ¿Cuál es el mensaje en ese sentido? El primer mensaje que debo dar aquí es que todos esos expertos que tú dices, pues ellos quieren privilegiar un sistema que para nosotros fracasó, que es el capital. Nosotros no creemos en eso, nosotros creemos que lo que vamos a potenciar es más socialismo, vamos a dar más productividad. Los trabajadores estamos motivados a entender, por ejemplo, que empresas que hoy están en manos del Estado y que a lo mejor no son lo suficientemente productivas, entendamos que todas esas empresas no las podemos cubrir con convenciones colectivas, pero sí puede haber un proceso de autogestión de los trabajadores, donde los trabajadores por lo menos pidamos que nos den nuestras prestaciones sociales y las reinvertamos allí en esas empresas y las hagamos productivas, generando riqueza para el bienestar social de nuestra familia, el pueblo, inclusive para generar dividendos al Estado. O sea, si tenemos mayor productividad, eso es lo que debemos hacer. No habrá ningún 2015 de fracaso ni nada por el estilo. Creo que los agoreros que apuestan pues, a lo peor para el país, nosotros hay un Estado revolucionario que está contemplado en la Constitución, un pueblo que estamos conteste con ese Estado revolucionario, que vamos a garantizar que no haya tal desastre como estos expertos, que por cierto no dan ninguna opinión o propuesta de idea que vaya en beneficio de mejorar, sino que son, ¿cómo se llama?, pitodizos, pues, y dicen que en el 2015 lo que hay es un desastre. Bueno, estamos seguros, eso tenemos ya 15 años con esas predicciones de estos compañeros y todos los años lo que vamos es avanzando cada día más en los beneficios sociales, en la calidad, construyendo las viviendas, los hospitales, reformando los que existen, construyendo más hospitales, más escuelas. O sea, es una avanzada y, como lo dijo el presidente, porque también se alegran porque hay un plan de baja de los precios internacionales del petróleo. Bueno, aún así, sin petróleo vamos a seguir avanzando, así lo tiene contemplado el presidente, así está diseñado en la Constitución y nosotros aquí no vamos para un desastre, vamos para
la optimización cada día más de la revolución. Rangel, me queda un minuto. ¿Qué va a pasar el 14 de noviembre en el Poliedro? ¿Cuál es el evento de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores? Mira, tenemos 3 meses de debates por todo el país. Hemos hecho asambleas, más de 800, 900 asambleas con los trabajadores, han salido propuestas, esas propuestas se van a contemplar allí, de propuestas de productividad en el marco de la misión Saber y Trabajo, propuestas de como te dije, empresas que están en manos del Estado, que son recuperadas por el Estado. Hay propuestas de los trabajadores para hacerlas productivas, generar sobre todo empresas de producción de alimentos. Hay cosas que le vamos a pedir al país, que le vamos a plantear al país y que el presidente de la República, estoy seguro, porque viene de lo más profundo de los trabajadores, del sentir de la clase obrera, las va a aprobar. Pero las va a aprobar para que la clase obrera sea poder. Allí también se van a nombrar los consejos superiores del trabajo en el gobierno. O sea, los trabajadores vamos al gobierno. Va a estar allí presente la juventud trabajadora, el tema de la mujer, la participación de la mujer trabajadora. O sea, hay cosas importantísimas, muy buenas para el 14 en esa clausura. Después de 3 meses de debate, vamos a hacer esa presentación con el presidente, pero muy importante, no vamos a cerrar el Congreso. Sigue abierto el Congreso para las propuestas otras propuestas que salgan sobre la dinámica de las que vamos a aplicar. En la medida que veamos mayor productividad, seguro la gente va a ir a proponer cosas para mejorar la productividad del país. Rangel, gracias por esta visita. Gracias a ti por la invitación, como siempre. Muchísimas gracias a Venevisión y bueno, vamos el 14 de noviembre al gran acto con Nicolás Maduro. Will Rangel, presidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, hoy en entrevista a Venevisión.